Un padre soltero defiende a una niña pobre y paralizada acusada de robar en una tienda sin saber que su padre es millonario. Antes de continuar, por favor díganos desde qué lugar del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Te vi guardar esa medicina en tu bolso. La voz del gerente de la tienda resonó en la esquina de Franklin, mientras señalaba con el dedo a una joven en silla de ruedas. No creas que estar sentado en esa silla te da derecho a robarme. Ryan Walker se quedó paralizado a medio camino de alcanzar una barra de pan, mientras la pequeña mano de su hija Daisy, de 8 años, apretaba la suya. La mujer acusada permanecía sentada completamente inmóvil en su silla de ruedas, con su cabello rubio recogido en una sencilla coleta. Pero no fue su apariencia lo que llamó la atención de Ryan. Fue la forma en que se mantenía erguida, con la espalda recta y la barbilla en alto, incluso cuando el gerente de la tienda la superaba en altura. «Señor, no me he llevado nada», dijo la mujer con voz firme a pesar de que empezaba a congregarse un pequeño grupo de personas. «Puede revisar mi bolso, revisar las cámaras, pero no voy a tolerar que me hablen así». El guardia de seguridad, un hombre mayor con ojos cansados, se removió incómodo a su lado. Otros clientes habían dejado de comprar. Algunos sacaban sus teléfonos, otros cuchicheaban entre sí. Ryan notó que las piernas de la mujer permanecían completamente inmóviles en la silla de ruedas. Ni un espasmo, ni un movimiento, una quietud que denotaba parálisis permanente. «Papá, ¿por qué le grita a ese hombre?», susurró Daisy, acercándose a su chaqueta desgastada. Antes de que Ryan pudiera responder, el señor Franklin agarró el bolso de la mujer y vació su contenido sobre el mostrador con una fuerza innecesaria. Una cartera de cuero cayó al suelo, seguida de pañuelos de papel, un trozo de papel doblado, una pequeña tableta y un llavero de coche. Nada más. Ni medicamentos, ni objetos robados. «Quizás lo escondiste en otro sitio», se burló Franklin, buscando en el bolsillo lateral de la silla de ruedas. «Eso es». Cuando Ryan se movió. «Ya basta». Su voz resonó en la tienda como un cuchillo. Se interpuso entre Franklin y la mujer, dejando ver sus manos callosas mientras se cruzaba de brazos. «Ya revisaste su bolso. No hay nada ahí», dijo Franklin, frunciendo aún más el ceño. «Esto no es asunto tuyo, Walker. Llévate a tu hijo y termina tus compras». «Eso se convirtió en asunto mío cuando empezaste a acosar a un cliente sin pruebas», respondió Ryan. Ahora podía sentir a Daisy escondida detrás de su pierna, pero no se movió. Había algo en ese momento que se sentía importante, como ese tipo de momento que define quién eres cuando nadie lleva la cuenta. La mujer alzó la vista hacia él. Sus ojos color avellana reflejaban una mezcla de sorpresa y algo más. Tal vez sintieron alivio de que alguien finalmente la hubiera visto como algo más que una simple silla. «¿Se encuentra bien, señorita?», Ryan preguntó, girándose ligeramente hacia ella mientras mantenía a Franklin en su visión periférica. «Soy Hannah», dijo, recogiendo sus pertenencias esparcidas con deliberada calma, aunque Ryan pudo ver que le temblaban ligeramente las manos. «Estoy bien, gracias. Pero puedo con esto». «Puede». Franklin escupió. «Tony, llama a la policía. Quiero que la arresten por hurto en tiendas». El guardia de seguridad, Tony, se rascó nerviosamente la barba gris. «Señor Franklin, las cámaras mostrarían si ella se llevara algo. ¿Quieres que revise primero la grabación? No te molestes. Pero ya no es bienvenida aquí». Franklin entrecerró los ojos al mirar a Hannah. «De su clase». Ryan apretó la mandíbula. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Franklin tartamudeó. «Me refiero a los alborotadores». «¿Gente que usan sillas de ruedas?» La voz de Ryan había bajado a un silencio peligroso. Detrás de él, oyó a Daisy cerrar la cremallera de su bolso. El sonido fue de alguna manera más fuerte de lo que debería haber sido. «Papá». Daisy tiró de su chaqueta. «¿Podemos ayudarla?» A veces,
Los niños ven el mundo con más claridad de la que jamás podrían tener los adultos. Ryan miró a su hija. Sus ojos se parecían tanto a los de su madre, llenos de ese mismo sentido feroz del bien y del mal que lo había enamorado hacía tantos años. Han pasado 3 años desde que la perdieron. Y allí estaba Daisy, llevando consigo esa misma luz. Sí, cariño. Podemos ayudar. Se volvió hacia Franklin. ¿Sabes qué? Hemos dejado de comprar aquí definitivamente. Te lo pierdes, murmuró Franklin, pero su bravuconería se estaba resquebrajando. Ryan se agachó para ayudar a Hannah a recoger sus últimas pertenencias. Daisy, siguiendo el ejemplo de su padre, recogió los pañuelos de papel que se habían deslizado bajo un expositor y se los entregó a Hannah con una tímida sonrisa. Gracias, dijo Hannah en voz baja, mirando entre ellos. Los dos. Es bueno saber que todavía hay gente decente en el mundo. Somos más de los que crees, respondió Ryan. Podemos acompañarle hasta su coche. El viento de noviembre los azotó con fuerza al salir de la tienda, y Ryan, instintivamente, se movió para proteger a Hannah de lo peor. Su silla se movía con suavidad a pesar de la acera irregular, y él notó con qué destreza sorteaba las grietas y los baches. Esto no era nuevo para ella. De verdad que no tenías que hacer eso, dijo Hannah cuando llegaron a un modesto sedán estacionado en el espacio para discapacitados. La mayoría de la gente simplemente aparta la mirada. ¿Eso es lo que querías que hiciéramos?, preguntó Ryan. Ella sonrió, luego sonrió de verdad, y algo en su rostro se transformó. No, supongo que no. Ryan la observó mientras ella se trasladaba de la silla de ruedas al asiento del conductor con movimientos ensayados. Sin dudarlo, sin necesidad de ayuda. Su torso era fuerte, compensando lo que sus piernas ya no podían hacer. El coche tenía mandos manuales, se dio cuenta. Modificado especialmente, pero por lo demás sin nada destacable. Por cierto, me llamo Ryan. Ryan Walker. Esta es mi hija, Daisy. Hola, dijo Daisy, saludando con entusiasmo. Me gusta tu coche. Tiene controles especiales como en mi videojuego. Hannah se rió. Un sonido cálido y auténtico. Sí, ¿verdad? Convierte la conducción en una aventura. De todas formas, necesitamos encontrar un nuevo supermercado. Los precios de Franklin eran demasiado altos. ¿Conoces algún buen sitio por aquí? Hay 2 manzanas al este de Mortons. El dueño es bastante decente. Además, tienen esos carritos de juguete que tanto les gustan a los niños. Los de coches de carreras. Los ojos de Daisy se iluminaron. Papá, ¿podemos ir allí en su lugar? Suena como un plan. Dudó un instante y luego preguntó, ¿compra usted allí a menudo? Los sábados, normalmente a esta hora, en realidad. Sus miradas se cruzaron y entre ellos surgió un entendimiento. No es una promesa, no del todo, pero sí una posibilidad. Quizás nos veamos allí algún día, dijo Ryan. Quizás sí. Mientras veían a Hannah alejarse en coche, Daisy miró a su padre. Papá, ¿por qué ese hombre fue tan malo con ella? Ryan se arrodilló a la altura de su hija, como tantas veces antes. Cuando tuvo que explicarle por qué mamá no volvía del hospital. Cuando tuvo que decirle que no podían pagar las clases de baile a las que iban todas sus amigas. Cuando el mundo parecía demasiado grande y demasiado cruel para que una niña de 8 años lo entendiera. A veces, cariño, la gente ve diferencias y se asusta, se enfada o ambas cosas. Pero ella no era diferente. Simplemente estaba sentada en una silla de ruedas en lugar de estar de pie. Exacto. La besó en la frente. Tienes el corazón de tu madre. Lo sabes. Lo que pasa con el duelo es que no se anuncia. Aparece en los supermercados y en el café de la mañana. Y en la forma en que el viento de noviembre suena exactamente igual que hace 3 años, cuando Ryan estaba de pie frente al hospital, incapaz de asimilar lo que el médico le acababa de decir. Complicaciones durante una cirugía rutinaria,
Una probabilidad entre 10.000. Nada que nadie pudiera haber hecho. Pero el duelo también enseña cosas. Enseña que la vida es más corta de lo que uno piensa. Que la bondad importa más que tener la razón. Que defender a alguien más a veces puede ayudarte a recordar cómo defenderte a ti mismo. Durante las siguientes semanas, los sábados en Morton se convirtieron en una nueva rutina. Y sí, Hannah estaba allí, siempre a la misma hora, siempre sola, siempre con esa misma dignidad silenciosa que había llamado la atención de Ryan desde el principio. Empezaban con gestos de reconocimiento, luego charlaban brevemente junto a la sección de frutas y verduras, y después tenían conversaciones más largas mientras Daisy corría en el carrito de la compra haciendo ruidos de motor que resonaban por los pasillos. ¿Eres profesora?, preguntó Ryan un sábado, 3 semanas después del incidente de Franklin. Hannah lo corrigió, seleccionando manzanas con meticulosa precisión. Literatura, instituto. Pero eso fue antes. No dio más detalles sobre el antes, y Ryan no insistió. Él entendía lo de antes y después. Su propia vida también estaba dividida de esa manera. Daisy tenía dificultades con la lectura. Él lo admitió. Su maestra dice que se está quedando atrás. Intento ayudar, pero después de turnos dobles en el centro de distribución, no sirvo para nada más que para asegurarme de que esté alimentada y a salvo. Podría ayudar, ofreció Hannah, y añadió rápidamente, si quieres, aún recuerdo todos los trucos para que los libros cobren vida para los niños. No podría pagar mucho. No te estaba pidiendo dinero. La voz de Hannah era firme. Considéralo un agradecimiento por defenderme aquel día. No me debes nada por eso. No, convino. Pero tal vez quiera ayudar de todos modos. Qué idea tan novedosa, ¿verdad? Gente haciendo cosas solo porque quieren. Así fue como Hannah Brewster entró en sus vidas. Las tardes de los martes y jueves en el pequeño apartamento que Ryan y Daisy llamaban hogar. El lugar no era gran cosa. 2 habitaciones, un baño, una cocina que hacía las veces de comedor, una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá de segunda mano y un televisor que solo recibía 3 canales con claridad. Pero a Hannah nunca pareció importarle ni notar las manchas de agua en el techo, ni el radiador que sonaba como un fantasma. Encadenada. Llegaba en su silla, con libros en el regazo, y transformaba su pequeña sala en mundos enteros. Le enseñó a Daisy que las letras eran solo símbolos esperando convertirse en historias, que las palabras eran hechizos mágicos que podían llevarte a cualquier parte. A tu madre le habría encantado, dijo Ryan una noche después de que Hannah se fuera y Daisy durmiera abrazada al libro que Hannah le había regalado. Algo sobre una princesa valiente que usaba ruedas en lugar de piernas y salvó su reino. En fin, le hablaba a la foto de la repisa de la chimenea, la de su última Navidad juntos. La sonrisa de Sarah congelada en el tiempo, sus brazos rodeando a Daisy, que entonces tenía solo 5 años, aún creyendo que el mundo solo le deparaba cosas buenas. No sé qué estoy haciendo, le susurró a la foto. Veo como Hannah mira a Daisy, como Daisy se ilumina a su lado, y siento algo, pero ¿qué derecho tengo a sentir algo? ¿Y si solo estoy solo? ¿Y si la estoy usando para llenar un vacío? ¿Y si el radiador sonara, interrumpiendo su espiral de dudas? A veces el apartamento tenía sus propias opiniones. La verdad era que Hannah no se parecía en nada a Sarah. Sarah era pura energía, apasionada, impulsiva, bailaba bajo la lluvia y cantaba desafinada a todo pulmón. Hannah era más como el agua, tranquila en la superficie, pero con una profundidad que Ryan apenas comenzaba a descubrir. Mientras que Sarah llenaba cada habitación en la que entraba, Hannah tenía la habilidad de crear espacio para que los demás existieran, se sintieran vistos, importaran. Un jueves, 2 meses después de haber empezado a darle clases particulares a Daisy, Hannah no apareció. Ryan intentó llamarla, pero no contestó. Pasó por casa de los Morton ese sábado. No estaba allí. Daisy preguntaba todos los días cuándo volvería la señorita Hannah, y Ryan no tenía respuesta.
Entonces, al 10º día, apareció en su puerta. Lo siento, dijo antes de que Ryan pudiera hablar. Debería haber llamado. Debería haberlo explicado. Necesitaba un tiempo. Se veía agotada. Tenía ojeras y su compostura habitual se resquebrajaba. ¿Estás bien?, preguntó Ryan, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Mi padre me encontró, dijo ella simplemente. Lo he estado evitando durante 8 meses y finalmente me localizó. ¿Te hizo daño? No, no en el sentido que tú quieres decir. Richard Brewster no lastima a la gente con sus manos. Lo hace con buenas intenciones y una chequera. Se dirigió en su silla de ruedas al salón donde supuestamente Daisy estaba haciendo los deberes, pero en realidad llevaba 1 hora mirando por la ventana. Señorita Hannah. Daisy se abalanzó sobre la mujer, rodeándole el cuello con los brazos. Pensé que te habías olvidado de nosotros. Nunca, dijo Hannah, abrazando con fuerza a la niña. Jamás podría olvidarme de vosotros dos. Esa noche, después de que Daisy finalmente se dejara convencer para irse a la cama, Hannah le contó la verdad a Ryan. No todo. Eso. Vendría después, pero basta. Tras mi accidente, ella empezó, luego paró. Hace 5 años tuve un accidente mientras montaba a caballo. Estaba impartiendo clases de equitación terapéutica a niños con discapacidades, y de repente se desató una tormenta eléctrica. El caballo se asustó, un niño pequeño corría peligro y yo tomé una decisión. Salió ileso. No me marché en ningún momento. Ryan no dijo nada, solo escuchó. Mi padre cambió después de eso. Siempre había sido protector, pero esto era diferente. Contrató enfermeras que no necesitaba, canceló planes que había hecho. Habló por mí en las conversaciones como si hubiera perdido la voz junto con las piernas. Tenía buenas intenciones. Estaba aterrorizado. Pero me estaba asfixiando. Así que te fuiste hace 8 meses. Empaqué lo que pude, encontré este lugar y volví a empezar. Quería demostrarle a él, y a mí misma, que estar paralizada no significaba que necesitara que alguien tomara todas las decisiones por mí. Y ahora te ha encontrado. Ahora me ha encontrado. Las manos de Hannah se retorcían en su regazo. Quiere que vuelva a casa. Dice, ya he dejado clara mi postura. He tenido mi pequeña rebeldía. Él no entiende que esto no es una rebeldía. Esta es mi vida. Ryan se acercó, con cuidado de no invadir su espacio. ¿Qué deseas? Quiero que Hannah se detenga, pareciendo sorprendida por la pregunta. Nadie me ha preguntado eso desde hace mucho tiempo. Lo pregunto ahora. Quiero seguir enseñándole a Daisy. Quiero seguir reuniéndonos en Mortons. Quiero construir algo real, algo que sea mío, algo que no tenga nada que ver con. Ella se detuvo de nuevo. ¿Con qué? Hannah lo miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera sopesando algo en su mente. Hay algo más que debería saber sobre mi padre. Sobre por qué insiste tanto. ¿Por qué cree que puede simplemente arreglar mi vida por mí? Ryan esperó. Su nombre es Richard Brewster, de Brewster Technologies. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. Brewster Technologies, el imperio de equipos médicos, la empresa Fortune 500, el fundador multimillonario que revolucionó la tecnología adaptativa para personas con discapacidad. Ese Richard Brewster, tu padre, vale más dinero del que cualquiera de nosotros podría gastar en 10 vidas. Sí. Ryan se recostó, procesando la información. De repente, ciertas cosas cobraron sentido. La calidad de la ropa de Hannah, a pesar de su sencillez, y el hecho de que nunca se preocupara por el precio de la gasolina. El coche que era modesto pero que nunca se averiaba. Ella no era pobre. Ella optó por vivir con sencillez. Por eso no querías que Franklin supiera quién eras. ¿Por qué estabas tan tranquila incluso cuando te acusaba? Podrías haber comprado toda la tienda. Podría haber comprado toda la manzana. Pero, ¿qué habría demostrado eso? ¿Ese dinero te hace inocente? ¿Que la riqueza equivale al valor?
He visto lo que ese tipo de pensamiento le hace a la gente. Eso hizo creer a mi padre que podía comprar mi seguridad, mi felicidad, mi vida entera. Yo no seré esa persona. Así que estás aquí viviendo como una persona normal, como alguien que tiene que administrar su presupuesto, tomar decisiones y afrontar las consecuencias. Sí, porque eso es lo que soy. Una persona. No es un fondo fiduciario, no es una tragedia, no es un caso de caridad. Simplemente es una persona. Ryan permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi en Franklin's? ¿Qué? Pensé que eras valiente. La forma en que te comportabas. La forma en que no te acobardaste ni siquiera cuando te estaba humillando. La silla de ruedas, el dinero de tu padre. Nada de eso cambia lo que vi aquel día. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. ¿Lo dices en serio? En serio, lo digo en serio. Cuando la mayoría de la gente se entera de lo del dinero, o me tienen más lástima, pobrecita niña rica en silla de ruedas, o de repente se interesan mucho en ser mis amigos. Ya soy tu amigo, dijo Ryan simplemente. Aunque, Hannah se puso tensa, mentiría si dijera que a veces no pienso en ser algo más que eso. Las palabras quedaban suspendidas entre ellos como un puente a la espera de ser cruzado. Hannah lo miró. Realmente lo miré, vi el agotamiento de los turnos dobles, el dolor que aún persistía en el rabillo de sus ojos, la fuerza que le había costado criar a una hija solo, el valor que le había hecho falta para decir lo que acababa de decir. Yo también pienso en ello, admitió en voz baja. Antes de que pudieran decir nada más, la voz de Daisy los llamó desde su habitación. Papá, ¿sigue aquí la señorita Hannah? ¿Me puede leer un cuento? El momento se rompió, pero suavemente, como las olas en la orilla. Continúa. Te ha estado buscando todas las noches. Mientras Hannah se dirigía a la habitación de Daisy, se detuvo. Ryan, estamos bien, incluso sabiendo esto. Estamos más que bien, le aseguró. Somos lo que queramos ser. La primavera llegó lentamente ese año, colándose en sus vidas como la esperanza que regresa tras un largo invierno. Hannah se convirtió en una presencia constante en sus vidas. No solo las clases particulares de los martes y jueves, sino también las compras de los sábados, las visitas al parque los domingos, las cenas de los miércoles. Cuando Ryan no trabajaba hasta tarde, Daisy había empezado a llamarla mi Hannah, con una posesividad que hacía que ambos adultos sonrieran y se entristecieran a partes iguales. Fue durante una de esas cenas de los miércoles cuando todo cambió. Ryan había preparado su famoso, o infame, espagueti con salsa de bote, al que le había añadido ajo y orégano extra. Daisy hablaba sin parar de sus mejores notas de lectura, de cómo la señora Peterson la había puesto en el grupo de lectura avanzada, de cómo todo se debía a que la señorita Hannah le había enseñado que los libros eran amigos, no exámenes. Sonó el timbre. Voy yo, dijo Daisy. Hannah corrió hacia la puerta antes de que Ryan pudiera detenerla. La abrió y apareció un hombre con un traje caro, cabello plateado perfectamente peinado y ojos del mismo color avellana que los de Hannah. Hola, dijo con voz refinada pero cálida. Espero hablar con mi hija. Hannah se puso rígida en la silla. Ryan se levantó instintivamente y se acercó a ella. ¿Qué haces aquí, papá? ¿Puedo pasar? Preguntó Richard. Por favor. No vengo a exigir nada. Vengo a disculparme. Ryan y Hannah intercambiaron miradas. Hannah asintió levemente. Pase, señor Brewster. Richard entró en el pequeño apartamento y si tenía alguna opinión sobre las manchas de agua o el ruido del radiador, no se reflejó en su rostro. Su atención estaba completamente centrada en Hannah. «Te ves bien», dijo en voz baja. «Feliz». «Lo estoy», respondió Hannah, con la barbilla alzada, en ese gesto que Ryan ya reconocía como su armadura. «He sido Wong», dijo Richard, dejando escapar las palabras como si se rompiera una represa. «He pasado 5 años intentando protegerte, amortiguando cada caída, tomando cada decisión.
Porque no pude protegerte de ese accidente. Pero ahora veo que no necesitabas protección. Necesitabas respeto. Necesitabas que yo viera que sigues siendo la mujer fuerte e independiente que siempre fuiste. Necesitaba que me vieras a mí, papá. No a la silla de ruedas, no a la parálisis. A mí. Ahora te veo, dijo Richard con los ojos llorosos. A mis investigadores. Sí, lo sé. También lo siento por ellos. Me contaron sobre tu vida aquí. Tu trabajo voluntario en el centro de alfabetización. Tus clases particulares. Estas personas que se han convertido en tu familia. Construiste una vida real, Hannah. Sin mi interferencia, sin mi dinero allanando el camino, estoy orgulloso de ti. Hannah lloraba ahora, y Ryan extendió la mano para tomar la suya. Ella la apretó con fuerza. Ese es el papá de Hannah, le susurró Daisy a Ryan. Sí, cariño. ¿Se arrepiente de haber sido malo? Richard sonrió al oír eso. Lo siento mucho, le dijo a Daisy. No fui malo exactamente, pero fui tonto. Pensaba que proteger a alguien era lo mismo que hacerlo feliz. Tu padre parece entender la diferencia, dijo Daisy, observándolo con la seriedad de una niña de 8 años. Mi padre dice, cuando amas a alguien, le ayudas a ser valiente, no a tener miedo. Tu padre suena muy sabio. La reconciliación no fue instantánea ni perfecta. Richard se quedó a cenar, sentado en su pequeña mesa, comiendo espaguetis en platos desparejados, escuchando a Daisy explicar con genuino interés su proyecto de ciencia sobre mariposas. Le preguntó a Ryan sobre su trabajo, no con el tono de alguien que mide el valor por el ingreso, sino con verdadera curiosidad por lo que se necesitaba para mantener una cadena de suministro en funcionamiento. Tienes una familia maravillosa, le dijo Richard a Ryan en voz baja mientras Hannah y Daisy recogían. Daisy llevaba los platos mientras Hannah recogía los cubiertos. No somos exactamente una familia, corrigió Ryan. Hannah y yo. Tú estás enamorado de mi hija y ella está enamorada de ti. Puede que haya sido un necio en muchas cosas, pero no soy ciego. Ryan sostuvo su mirada fijamente. La amé antes de saber lo del dinero. Precisamente por eso cambia todo, respondió Richard. ¿Sabes cuántas personas han acosado a Hannah desde su accidente? No a pesar de la silla de ruedas, sino gracias a ella y a la fortuna que suponían que heredaría. Vieron vulnerabilidad y señales de dinero. ¿Viste cómo maltrataban a una mujer y la defendiste? Cualquiera lo habría hecho. No, no lo harían. No lo hicieron. Lo sé porque he tenido gente vigilándola desde la distancia. Se lo aseguro, desde que se fue. Ese día, en la tienda de Franklin, otros 3 clientes presenciaron el suceso. Lo grabaron con sus teléfonos, pero ninguno dio un paso al frente. Solo tú. La primavera dio paso al verano, y con él llegaron los cambios. Hannah volvió a impartir clases a tiempo parcial en el Centro de Formación Profesional, utilizando equipos adaptados que había desarrollado la empresa de su padre, pero solo después de haberlos probado a fondo y haber aportado sugerencias para su mejora. Insistió en ganarse su propio sueldo, manteniendo su independencia al tiempo que aceptaba que el amor de su padre, por imperfectamente expresado que estuviera, siempre había sido real. La tienda de la esquina de Franklin apareció en las noticias locales. El propietario había sido arrestado por fraude de seguros. Había estado acusando falsamente a los clientes de hurto en tiendas, presentando reclamaciones infladas por la mercancía robada. Varias víctimas se presentaron después de que las grabaciones de seguridad revelaran su plan. La tienda cerró y, en su lugar, se inauguró un centro comunitario financiado por un donante anónimo del que todos sospechaban, pero nadie podía confirmar que se tratara de Richard Brewster. Pero el mayor cambio se produjo una cálida tarde de septiembre en el centro de escritura terapéutica donde Hannah tuvo su accidente. Ryan lo había planeado durante semanas. No había ahorrado para un anillo barato. Hannah no querría eso, sino algo más significativo. Localizó a la familia del niño que Hannah había salvado, los convenció para que vinieran,
Hizo los arreglos para que Daisy estuviera allí con Richard y se aseguró de que todo fuera perfecto. ¿Por qué estamos aquí? Hannah preguntó mientras se acercaban a la pista de equitación, con la voz tensa por el viejo miedo. Hay alguien que quiere conocerte, dijo Ryan con dulzura. Un niño de la edad de Daisy corrió hacia ellos. Toda la energía, la vida y las extremidades que funcionaban exactamente como debían. Señorita Hannah, dijo tímidamente. Mi mamá me dijo, fuiste tú quien me salvó. Cuando el caballo se asustó y yo estaba a punto de caerme, te aseguraste de que no me lastimara. Gracias. Hannah contuvo el aliento cuando el niño la abrazó, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Estás caminando. Estás corriendo. Eres perfecto. Por tu culpa, dijo la madre del niño, acercándose con lágrimas que le corrían por las mejillas. Nos contaron lo que sacrificaste para salvarlo. Llevamos 5 años queriendo darte las gracias. Mientras el niño corría de vuelta junto a Daisy, que ya le estaba enseñando su libro favorito, Ryan se arrodilló junto a la silla de Hannah. El sol de la tarde creaba un halo dorado a su alrededor. Y de su bolsillo sacó un sencillo anillo de oro con un solo zafiro, la piedra natal de Hannah. Hannah Brewster, dijo, y su voz resonó en todo el estadio donde se había reunido un pequeño grupo de empleados y familiares. Me has enseñado que la fortaleza no se trata de mantenerse erguida, sino de afrontar cada día con valentía y elegancia. Le has demostrado a Daisy que la independencia no significa hacerlo todo sola, sino elegir a quien dejas entrar en tu vida. Has demostrado que el amor no conoce límites, solo posibilidades. Hannah lloraba, pero también reía, y su risa era como música. Nos elegirás para siempre, continuó Ryan. Te casarás conmigo. Nos dejarás ser tu familia oficialmente, para siempre, con todo el caos, los radiadores que chirrían y las cenas de espaguetis que eso conlleva. Entre lágrimas, Hannah vio a su padre entre la multitud, sujetando la otra mano de Daisy, con los ojos humedecidos por la emoción. Él asintió con la cabeza, y su sonrisa lo decía todo. Que siempre contaría con su apoyo, pero que la decisión era completamente suya. Sí, dijo Hannah en voz alta para que todos la oyeran. Sí a ti, a Daisy y a esta hermosa, caótica y perfecta vida que hemos construido. Sí a todo. La multitud estalló en vítores cuando Ryan le puso el anillo en el dedo, luego se inclinó para besarla mientras Daisy corría hacia él, se lanzaba a sus brazos y gritaba, «Vamos a ser una verdadera familia». Una verdadera familia. Ya lo estábamos, dijo Hannah, abrazándolos a ambos. Acabamos de hacerlo oficial. ¿Alguna vez alguien te ha defendido cuando todo el mundo parecía estar en tu contra? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Nos encanta leerlos. La boda se celebró en el centro comunitario que había sustituido a la tienda de la esquina de Franklin. Hannah había dispuesto discretamente que el lugar albergara programas de alfabetización, grupos de apoyo para personas con discapacidad y clases de refuerzo escolar en las que Daisy participaba con entusiasmo, leyendo a los niños más pequeños con la misma pasión que Hannah le había enseñado. El espacio se transformó con decoraciones sencillas, flores silvestres del parque donde habían tenido su primera conversación real, mariposas de papel que la clase de Daisy había hecho, fotos de su viaje juntos que Richard había estado tomando en secreto durante sus visitas. Hannah no escondió su silla para la ceremonia. Se había hecho confeccionar un vestido a medida, elegante pero práctico, con una caída perfecta que le permitía moverse con libertad. Ella misma avanzó por el pasillo con Daisy como su niña de las flores, aunque la mayoría de los pétalos terminaron esparcidos incluso antes de que comenzaran a caminar, víctimas del entusiasmo de Daisy. Ryan estaba de pie en el altar con su único traje bueno, el que había usado para entrevistas de trabajo, en el funeral de Sarah y ahora en su boda, porque la vida tiene una forma de reciclar nuestros momentos importantes. Sus ojos no se apartaron de Hannah mientras ella se acercaba. No veía la silla, ni la riqueza, ni las complicaciones, sino a la mujer que cambió su vida simplemente siendo ella misma. En sus votos, Ryan dijo,
Hace un año, pensé que solo estaba defendiendo a una desconocida en una tienda. No tenía ni idea de que estaba conociendo a la mujer que me enseñaría que el amor no se trata de salvar a alguien ni de ser salvado. Se trata de elegir estar al lado de alguien, especialmente cuando el resto del mundo hace suposiciones sobre lo que puede o no puede hacer. Me has demostrado que el dolor no es el fin del amor, sino la prueba de que el amor continúa, se transforma, crece en algo nuevo. Hannah, no has reemplazado lo que perdí. Me has ayudado a descubrir lo que aún tenía para dar. Los votos de Hannah fueron igualmente conmovedores. Ryan Walker, me viste antes de conocer mi historia, mi familia o mis circunstancias. Me viste cuando me acusaban y me menospreciaban. Y me defendiste no porque me quisieras, sino porque era lo correcto. Tú y Daisy me han dado algo que vale más que cualquier fortuna. Un amor que no conoce límites, solo posibilidades. Me han enseñado que la independencia no significa aislamiento, que aceptar ayuda no es debilidad y que a veces la mayor fortaleza reside en la indiferencia. Es dejar que otra persona sea fuerte por ti. Te elijo a ti hoy y siempre, con ruedas y todo. Cuando Daisy insistió en añadir sus propios votos, no planeados pero perfectamente ella misma, dijo, señorita Hannah, quiero decir, mamá, está bien si la llamo mamá ahora. Me enseñaste que los libros son mágicos, que las palabras importan y que ser diferente no es malo. Es simplemente diferente. Y papá, me enseñaste a defender a la gente y a ser valiente incluso cuando tienes miedo. Así que prometo amarlos a ambos por siempre, ayudar siempre con las compras y leerles cuentos a otros niños como mamá me enseñó. No había un solo ojo seco en el centro comunitario. Richard Brewster brindó unas palabras que todos los presentes recordarían. Pasé años intentando proteger a mi hija de un mundo que creía que la lastimaría. Pero Ryan me enseñó algo importante. Hannah no necesitaba protección. Necesitaba que se reconociera su fortaleza. Necesitaba un amor que la empoderara en lugar de menospreciarla. Necesitaba una pareja que viera su silla de ruedas simplemente como parte de su forma de moverse por el mundo, no como una definición de quién es. Ryan, tú le diste eso. Y lo que es más importante, me devolviste a mi hija, no como yo quería que fuera, sino como realmente es. Fuerte, independiente, brillante y terca como ninguna. Por suerte, eso lo heredó de su madre. Las risas que siguieron rompieron la tensión emocional a la perfección. Cuando comenzó su primer baile, Hannah giraba en su silla mientras Ryan se movía a su alrededor. Daisy se unió a ellos a mitad del baile, porque claro que sí. La sala se llenó de una alegría que trascendía las circunstancias. Las noticias locales cubrieron la noticia. La boda se centró en la transformación del centro comunitario, de un lugar de falsas acusaciones a uno de celebración. Pero se perdieron la verdadera historia. Se perdieron los momentos de tranquilidad. Ryan ajustando la silla de Hannah para que pudiera alcanzar el pastel sin problemas. Daisy limpiando el glaseado de la cara de Richard con una gracia maternal casi innata. Richard bailando con Daisy, de pie sobre sus zapatos caros. La forma en que las tres familias se habían unido. Si has llegado hasta aquí en nuestra historia, sabes que el amor no se trata de circunstancias perfectas, sino de decisiones perfectas. 6 meses después de la boda, Hannah se deshizo de algo que pondría a prueba todo lo que habían construido. Los médicos habían dicho que era imposible, que la parálisis de cintura para abajo significaba que ciertas cosas jamás sucederían. Pero a veces el cuerpo tiene sus propios planes, sus propios milagros. Ryan, dijo una mañana, sosteniendo una pequeña varilla de plástico con manos temblorosas, estoy embarazada. El camino que siguió fue complicado, arriesgado, lleno de especialistas, preocupaciones y adaptaciones. Richard insistió en los mejores médicos, y esta vez Hannah lo dejó, porque ya no se trataba de orgullo, sino de la pequeña vida que crecía en su interior. Ryan redujo sus turnos, priorizando los regalos sobre el dinero. Daisy se autoproclamó hermana mayor en prácticas, practicando con cada muñeca que encontraba.
La comunidad los apoyó incondicionalmente. Las mismas personas que habían presenciado sus inicios ahora apoyaban su crecimiento. Y cuando la pequeña Sarahana Walker nació, sana, perfecta, con el nombre de la abuela a la que nunca conocería y de la madre que había luchado por traerla al mundo, lo primero que vio fue a su familia. Quizás no una familia tradicional. Un padre con manos callosas y un corazón tierno. Una madre con las piernas paralizadas, pero con un espíritu indomable. Una hermana, deseosa de enseñarle sobre libros y mariposas. Un abuelo que había aprendido que amar significa dejar ir, no aferrarse. Gracias, susurró Hannah a Ryan mientras sostenía a su hija recién nacida. Daisy la miraba por encima del hombro con asombro. ¿Por qué?, preguntó Ryan. Hannah sonrió. Esa misma sonrisa que transformó su rostro en un estacionamiento, hacía lo que parecía una eternidad. Gracias por verme desde el principio. Ni la silla, ni el dinero, ni las complicaciones, solo yo. Siempre, siempre te veré. Fuera de la ventana del hospital, el viento de noviembre hacía vibrar los cristales. El mismo viento que había soplado en la esquina de Franklin 2 años antes, cuando un padre soltero defendió a una mujer en silla de ruedas, sin saber que estaba defendiendo su futuro, un amor que trasciende las circunstancias por la familia que construyen a partir del coraje y la elección, en lugar de las expectativas convencionales. A veces las mayores fortunas no se miden en dinero, sino en momentos. El momento en que decides quedarte en lugar de marcharte. El momento en que ves a alguien por quien realmente es. En el momento en que te das cuenta de que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajen perfectamente con las tuyas. Y en un pequeño apartamento con manchas de agua en el techo y un radiador que sonaba como un fantasma, una familia de 4, pronto de 5, porque los milagros tienden a multiplicarse cuando se les da espacio, vivió una vida que valía más que todo el dinero del mundo. Todo empezó cuando eran desconocidos en una tienda, uno defendiendo al otro. Se habían convertido en una familia unida, ruedas incluidas. Y eso marcó la diferencia. Gracias por ver la noticia de hoy. Si te ha conmovido, si te ha recordado que la verdadera riqueza se mide en amor y valentía, suscríbete y comparte. Cada semana, les traemos historias de gente común que hace cosas extraordinarias, demostrando que los finales felices no son solo para cuentos de hadas. Están dirigidas a cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para levantarse, alzar la voz y elegir el amor. Recuerda, la próxima vez que veas que alguien está siendo maltratado, tienes una opción. Puedes marcharte o puedes ser el Ryan de alguien. El mundo necesita más personas que elijan mantenerse firmes. Hasta la próxima, esto es Everbell Stories, recordándoles que cada final es solo un nuevo comienzo disfrazado.